Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición número 54 de nuestros martes de preguntas frecuentes. La primera edición de este 2020, la primera edición del año. Me hicieron mucha falta, es un espacio que me gusta mucho conectarme con ustedes y hablar sobre marketing digital. A los que se están conectando, lo están viendo en diferido, primero un feliz año, espero que este 2020 sea un muy buen año para todos. Que se conecten todos los martes conmigo para hablar de marketing digital. Ese es mi anhelo y obviamente que tengan buena salud, un buen año, en fin. En su trabajo les vaya muy bien, etcétera, etcétera. Hoy es martes, como de costumbre, es la 1 de la tarde, 14 de enero del 2020. Es la 1 p.m. y ya estoy listo para responder una pregunta sobre el mundo digital. Yo soy Carlos de la Osa y esto es delaosa.co. La pregunta que voy a responder el día de hoy, al igual que la última que hice el año pasado, me la autoformulé. No es porque no me hayan enviado preguntas, simplemente que me pareció oportuno cerrar el año hablando de un resumen de año y me pareció oportuno empezar el año hablando de planificación. Las preguntas que me han mandado a lo largo de final del año y de inicio de este año ya las tengo organizadas. A cada uno de ustedes los contacté y les dije exactamente cuál es el día en el que voy a responder la pregunta que me enviaron, y a quienes empiecen a enviarme las preguntas también les respondo diciéndoles la fecha exacta en la que voy a responder su pregunta. Envíenme sus preguntas para llenar ese calendario y tener muchísima planificación en este año 2020. Les decía que en la pregunta que voy a responder el día de hoy me la autoformulé, y esa pregunta es: ¿cuál es la mejor forma de planificar mi año de trabajo digital? ¿Cuál es la mejor forma de planificar mi año de trabajo digital? Antes de responder esa pregunta, quiero invitarlos porque el 1 de enero de este año, arrancamos año, en De La Osa estrenamos sitio web. Tenemos un nuevo sitio web muchísimo más ordenado, muchísimo más fácil de consumir. Clasificamos todos nuestros artículos por categorías, por secciones. Los videos de los martes de preguntas frecuentes los cargamos ya en ese sitio con muchísimo más orden, también categorizados. Está bien bueno ese nuevo sitio, está mucho más adaptado para dispositivos móviles, para teléfonos inteligentes, es más navegable, más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los invito a que se den una pasada por este nuevo sitio web y que me envíen sus opiniones, porque la idea es adaptar ese sitio web para que sea más útil para ustedes, obviamente. Muy bien, vamos a responder la pregunta mientras se conecta la gente. Vamos a arrancar ya a responder la pregunta que me autoformulé para esta primera edición del martes de preguntas frecuentes, la edición 54. Les reitero la pregunta: ¿cuál es la mejor forma de planificar mi año de trabajo digital? Yo pienso en 7 cosas. Yo organizo mi año en 7 direcciones, y la de mis clientes, obviamente, y la de las personas a las que asesoro, o de las personas o las empresas a las que acompaño en su trabajo digital. Pienso en 7 direcciones. Esas 7 direcciones son estrategia, presupuesto, acciones comerciales, acciones publicitarias, acciones de contenido, calendario operacional y el panel de control o los indicadores de seguimiento. Esas son las 7 direcciones en las que planifico mi año digital. Vamos a desglosarlas una a una para que sea más entendible. La primera cosa que discuto, o lo primero que planifico, es la estrategia. Nosotros debemos tener una estrategia, puede ser una estrategia a largo plazo, puede ser una macroestrategia en el mundo digital, pero yo cada año me formulo o construyo una estrategia, y esa estrategia la oriento en 3 direcciones. La primera dirección es el buyer person, o el buyer persona, o el público objetivo, llámenlo como quieran, el segmento objetivo. Lo primero que hago es refrescar ese buyer persona, pensar nuevamente, repensar, mirar los resultados del año pasado y revisar muy bien si sí le estoy llegando a la gente que necesito llegarle. Hago una revisión de ese buyer persona. Lo segundo es una revisión de los objetivos. Los objetivos anuales, ojalá semestrales y ojalá mensuales de este año que comienza. Mientras más detallado sea en lo que quiero lograr mes a mes, lo que quiero lograr trimestre a trimestre, lo que quiero lograr semestre a semestre y lo que quiero lograr al final del año, pues va a ser mucho más fácil ir midiendo cada mes lo que estoy
o lo que estoy buscando con mi estrategia digital. Y por último hago un repaso del ecosistema digital, de lo que tengo activo, de lo que estoy haciendo y de lo que le estoy pidiendo a cada una de esas piezas del ecosistema digital. Reviso las redes sociales, reviso o pienso en lo que voy a hacer en cada una de esas redes sociales, lo que voy a hacer en optimización para motores de búsqueda, lo que voy a hacer en email marketing o en marketing automation o en publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cosa que hago es la planificación o la revisión del plan estratégico de este año que comienza. El buyer persona, los objetivos para este año, para este semestre, para este mes y una revisión del ecosistema para ver si es oportuno agregar o quitar cosas del ecosistema. Paso 2 de los 7 pasos, el presupuesto. También hago una planificación del presupuesto que voy a ejecutar este año. Y ese presupuesto, primero lo pienso anual y después lo divido en pequeños bloques. Esos bloques pueden ser meses o pueden ser semanas, dependiendo de qué tan psicorrígidos sean ustedes. Yo uso meses, lo llevo a meses. Digamos, si tengo 10 pesos, ¿cuánto voy a invertir en enero, febrero? Porque no todas las temporadas son lo mismo, ya se lo había dicho cuando hablamos de planificaciones de presupuesto. No todas las semanas son iguales, no todas las semanas son Black Friday, no todas las semanas son de vacaciones, no todas las semanas son, la semana importante, semana de madres o semana de amor y amistad, etcétera, etcétera. Entonces, tomo el presupuesto año y lo llevo mes a mes o lo llevo semana a semana. Y también pienso en presupuesto no solamente publicitario, sino que pienso en presupuesto de toda mi estrategia digital, de todo mi accionar digital. Pienso en lo que me gasto en talento. Cuando hablo de talento hablo del equipo, hablo de externos que me apoyen a mi estrategia, no sé, generación de contenidos, influencers, etcétera, etcétera. Y también pienso en herramientas, lo que me voy a gastar en las herramientas de gestión de redes sociales o en la herramienta de automation marketing o en la herramienta de analítica de una red social específica, etc. Entonces, en esta parte de presupuesto, pienso en el presupuesto, lo divido por semanas, por unidades más fáciles de manejar, sobre todo para la cabeza, y también abarco todo lo que está o todo lo que hace parte de mi accionar digital, no solamente lo publicitario. Entonces tengo ya una planificación del presupuesto. La parte 3 de mi revisión o de mi plan anual de la estrategia digital es lo que se llama el PAC, PAC, Plan de Acciones Comerciales. El plan de acciones comerciales comprende la revisión de las fechas claves para mi negocio. Empezar a pensar en cuáles son las fechas en las que tengo que tener más atención y las que debo empezar a planificar con más tiempo. Les repito, el Black Friday, Día de Madres, una temporada de vacaciones, Halloween, no sé, todas las temporadas que sean importantes para su negocio. Las llevo a un calendario y empiezo a pensar desde ya en cuáles son las acciones digitales que voy a emprender en esa temporada. Por eso se llama un plan de acciones comerciales. Y también pienso, veo todo el calendario y los espacios vacíos, que no hay una actividad especial, empiezo a planificar también mis promociones y los eventos que voy a realizar y otras cosas que puedan tener alguna incidencia en la actividad comercial de mi negocio. Entonces, el punto 3 de la planificación anual es la planificación del PAC, la planificación del, valga la redundancia, perdón ahí, del plan de acciones comerciales. El punto 4 es el accionar publicitario. Este es importante porque la mayoría de las empresas son apagando incendios todos los días. Se levantan y dicen, uy, hoy teníamos que activar la publicidad para nuestra promoción tal, y crean cualquier anuncio, eligen cualquier segmento, eligen cualquier canal, ponlo en Facebook, ponlo en Twitter, ponlo también la publicidad en Pinterest, en Google, y eso es un despilfarro de recursos y es un mal actuar dentro del mundo digital. Entonces, yo también trato de planificar las acciones publicitarias, de tener claro cuáles son las inversiones presupuestales para cada temporada, para cada acción del plan de acciones comerciales, porque también es muy común que uno se entusiasme en el digital porque una campaña le está funcionando muy bien y le inyecta más presupuesto y termina gastándose el presupuesto de otra acción
futura o quedándose sin presupuesto en septiembre, y eso es muy dañino para el mundo digital. Entonces, en este plan publicitario divido muy bien mi presupuesto, tengo muy claro los canales que voy a usar, tengo muy claro cuándo debo empezar a construir las piezas, los segmentos, los públicos personalizados que tengo que preparar con anterioridad para las acciones que voy a emprender. Es una revisión detallada de la publicidad, del tema publicitario, de mi día a día publicitario en el mundo digital. Mientras más lo planifique, más preparado voy a estar. El quinto punto es las acciones de contenido. También hago un plan de contenidos, porque cada año tendrá su característica. Este año hay cosas que no pasaron el año pasado. Este año hay Juegos Olímpicos, este año hay Copa América, en Colombia, sobre todo. Este año, en fin, hay otras, es un año bisiesto. Entonces, cada año tiene sus características. Yo hago un plan de contenidos pensando en las temporadas del año, pensando en esos eventos especiales, si a mi marca le afectan en algo. Si yo soy un almacén de ropa deportiva, pues obviamente me van a afectar los Juegos Olímpicos para bien, me va a afectar la Copa América, entonces tengo que tener eso en cuenta en mi plan de contenidos. Hago lluvias de ideas en el arranque de año para agregar nuevos contenidos, reviso los contenidos viejos para ver cuáles ya están muy obsoletos y los refresco, sobre todo para el blog o para el sitio web. Entonces también hago una inmersión dentro de mis contenidos y planifico el año, no como una camisa de fuerzas, pero sí que no me coja todos los días con el afán de qué tengo que para publicar o de qué voy a publicar, sino que tenga algo de planificación en los contenidos, de alguna lógica con la temporada del año, con el momento del negocio, con lo que se aproxima, las temporadas que se aproximan o las promociones que se aproximan o los eventos que se aproximan en mi negocio. Luego, el sexto paso de esta planificación del año es lo que yo llamo un calendario operacional. Ese calendario operacional es una revisión de todo lo que acabo de planificar para llevarlo a un calendario de actividades en el día a día, para que nada me tome por sorpresa, que yo sepa que hoy tengo que estar creando las piezas para la campaña que arranca el próximo lunes, que debería estar planificando los segmentos hoy. Ese calendario operacional se nutre del plan de acciones comerciales, se nutre del plan de contenidos, se nutre del plan de acciones publicitarias. Es decir, es convertir todos esos planes de los que les acabo de hablar en un calendario operacional, en un checklist del día a día de hoy debería estar creando las piezas de la campaña que va a arrancar la otra semana, debería estar creando los públicos personalizados para la campaña de la próxima semana, debería estar creando los contenidos porque mañana arranca los Juegos Olímpicos. Si yo tengo ese plan o ese calendario operacional, nada me tomará por sorpresa. Si yo tengo ese plan operacional, el día a día va a estar muchísimo más ordenado y va a ser mucho más fácil que yo piense en contenidos, acciones, anuncios, canales muchísimo más eficientes y de mejor calidad. Digamos, la actividad se vuelve de mayor calidad porque no estoy trabajando en el hoy, sino que estoy trabajando con un poquito más de tiempo, un gap de tiempo muchísimo mayor para todas mis acciones digitales. Y lo último que planifico en este plan anual de la estrategia digital del año 2020 es en el tema de indicadores de seguimiento. Hago un nuevo tablero, un dashboard para este año, lo creo porque ya no son los mismos objetivos del año pasado, no son las mismas acciones del año pasado, no es el mismo presupuesto del año pasado, no es el mismo contenido del año pasado. Si yo hice un refresh de mi estrategia digital, también tengo que hacer un refrescar de mi tablero de mando, de mi tablero de control. Entonces construyo un tablero de control nuevo en Analytics o en Google Data Studio, dependiendo de lo que use, con los indicadores que voy a seguir, que ojalá no sean más de 2 o 3, incluso esos indicadores pueden cambiar mes a mes. Yo puedo este mes estar planeando más lograr alcance, el mes que sigue más conversión, el mes que sigue más interacción. Entonces también hago una planificación de mi métrica, de mi analítica, de lo que voy a seguir mes a mes, de cada cuánto tengo que hacer un informe de resultados, cada cuánto tengo que hacer una reunión de analítica con el equipo para mirar cifras y demás. Entonces, esa es mi forma de planificar un año. Les repito, me concentro en 7 cosas. Me concentro en revisar la estrategia
para este año que comienza. Me concentro en revisar el presupuesto para el año que estoy a punto de enfrentar, en revisar o en crear un plan de acciones comerciales, en crear un plan publicitario, en crear un plan de acciones de contenido o crear un plan editorial para este año, en construir un calendario operacional y también en construir un tablero de mando de analítica para seguir mi actividad en el día a día. Todo esto, además, después de que lo construyo, lo llevo a un calendario y me pongo alertas. Me pongo, hoy debería tener una reunión de analítica. Es decir, lo transformo en un plan de trabajo. En un proyecto 2020 de estrategia digital, con fechas marcadas, con alertas en mi celular, con notificaciones, o en mi calendario separo los espacios que tengo que separar con anterioridad para que cuando tenga que trabajar en algo no encuentre el espacio ocupado en mi agenda. Eso es lo que hago yo año a año, la primera semana del año o la segunda semana del año, dependiendo si la primera estoy en vacaciones. La segunda semana del año me concentro en planificar mi año desde esos 7 ángulos. Muy bien, espero que haya sido claro esta primera respuesta del martes de preguntas frecuentes. Los invito nuevamente a que se pasen por nuestro nuevo sitio web de laosa.co, se den una pasada por la sección de videos y en la parte de abajo hay un botón que dice ¿quieres escribirme una pregunta para nuestro próximo live? Entonces ahí me pueden empezar a mandar preguntas. Necesito que me formulen preguntas para llenar el calendario de respuestas de este martes de preguntas frecuentes, porque si no me hacen preguntas, pues entonces no tendré preguntas para responder en los martes de preguntas frecuentes. Esta fue la edición número 54, la primera del año 2020. Nuestra próxima emisión será la número 55, que será el 21 de enero, próximo martes, a la 1 de la tarde. La pregunta que responderé ese día va a ser: ¿cuáles son las tendencias digitales más importantes para el 2020? ¿Cuáles son las tendencias digitales más importantes para el 2020? Esa va a ser la pregunta que voy a responder dentro de 8 días. Esa sí ya me la formuló uno de ustedes. Les agradezco mucho, de verdad, que se hayan conectado. A todos los que se han conectado, que como siempre son muchos, y eso que estaban desacostumbrados ya. Un abrazo para todos, para Juan Antonio, un abrazo para Perfumes Poset, para Daniela, un abrazo para Leonardo, un abrazo para Anpealgo, para Okidupa, para Paulina, para Danielín, para Andrés López, para Agencia de Viajes, ahí se me corta, para Jorge, para Alin, para Andrés, para Moreno Esteban, para Luisa, para Paulatina, a todos un abrazo de verdad y nos vemos dentro de 8 días. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co. Hay también un abrazo para la gente de Facebook, no solamente la de Instagram, que en Facebook también se conecta la gente. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.